En esta presentación exploraremos los conceptos claves que giran en torno a la interculturalidad. Analizaremos las tensiones que surgen en su implementación y destacaremos buenas prácticas y experiencias en el contexto educativo. Abordaremos la educación intercultural desde una perspectiva teórica, analizando los fundamentos que la sustentan y las herramientas pedagógicas que facilitan su aplicación. Además, examinaremos experiencias relevantes en Colombia y Latinoamérica que demuestran el impacto positivo de este enfoque en la construcción de sociedades más diversas e inclusivas. Conceptos alrededor de la interculturalidad. Transcultural. Es la interacción e intercambio de elementos culturales entre diferentes grupos que trasciende fronteras culturales y territoriales. La diversidad es la coexistencia de diferentes grupos culturales dentro de un mismo territorio, lo cual se encuentra en permanente interacción. La identidad es un proceso de construcción permanente que se va configurando en un marco determinado de relaciones sociales. La pluriculturalidad, por su parte, es la coexistencia de diferentes culturas en un mismo territorio, reconociendo la diversidad cultural como un componente fundamental en la identidad nacional. La cultura, por su parte, es un conjunto de prácticas, saberes, conocimientos, costumbres y tradiciones y formas de organización social que caracterizan a un grupo humano. Reafirmación cultural propia. Son procesos mediante los cuales las comunidades indígenas y afrodescendientes recuperan, fortalecen, transmiten sus conocimientos, valores, prácticas culturales y lenguas propias. Estos procesos son fundamentales para la construcción de identidades culturales sólidas y resistentes a la homogenización cultural. Teorías en torno a la interculturalidad. Bonetti señala que la raza y la etnicidad han sido claves en los procesos de construcción de identidad política tanto de personas afrodescendientes como indígenas. También señala que la cultura es un derecho fundamental de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Andrade y Muñoz destacan la importancia de una didáctica que valore el contexto y el carácter personal del aprendizaje, fomentando la interacción en ambientes que favorezcan el trabajo cooperativo. Para Walsh, señala que la importancia de reconocer la diversidad cultural como un recurso y un valor, así como explorar enfoques alternativos a la concepción hegemónica de desarrollo. Educación intercultural. Se refiere a un enfoque educativo que reconoce y valora la diversidad cultural en el aula y promueve el diálogo, el intercambio y la interacción entre estudiantes de diferentes orígenes culturales. Busca desarrollar competencias interculturales en los estudiantes como el respeto, la empatía y la capacidad de comunicarse y colaborar con personas de diferentes culturas. Andrade y Muñoz, 2012, proponen el taller crítico como una estrategia para implementar la educación intercultural en la universidad, fomentando la lectura y escritura como ejes transversales de formación. Bonetti, 2018, señala la importancia de la educación intercultural bilingüe como modalidad educativa para atender a los pueblos indígenas y afrodescendientes, garantizando su derecho a una educación en su propia cultura y lengua. Educación propia. Es un concepto utilizado principalmente por los pueblos indígenas para referirse a la educación que se desarrolla desde sus propias cosmovisiones, valores, saberes y prácticas culturales, que busca fortalecer la identidad cultural y promover la autodeterminación de los pueblos indígenas en el ámbito educativo. Bonetti 2018 señala que la educación propia es un derecho de los pueblos indígenas y el Estado tiene la obligación de garantizar su implementación y desarrollo. Walsh 2013 destaca la importancia de la educación propia como una herramienta para la descolonización del conocimiento y la construcción de un diálogo intercultural crítico. Educación intercultural. Se refiere a un enfoque educativo que reconoce y valora la diversidad cultural en el aula y promueve el diálogo, el intercambio y la interacción entre estudiantes de diferentes orígenes culturales. Busca desarrollar competencias interculturales en los estudiantes como el respeto, la empatía y la capacidad de comunicarse y colaborar con personas de diferentes culturas. Andrade y Muñoz, 2012, proponen el taller crítico como una estrategia para implementar la educación intercultural en la universidad, fomentando la lectura y escritura como ejes transversales de formación. Bonetti, 2018, señala la importancia de la educación intercultural bilingüe como modalidad educativa para atender a los pueblos indígenas y afrodescendientes, garantizando su derecho a una educación en su propia cultura y lengua. Educación propia. Es un concepto utilizado principalmente por los pueblos indígenas para referirse a la educación que se desarrolla desde sus propias cosmovisiones,
valores, saberes y prácticas culturales que busca fortalecer la identidad cultural y promover la autodeterminación de los pueblos indígenas en el ámbito educativo. Bonetti 2018 señala que la educación propia es un derecho de los pueblos indígenas y el Estado tiene la obligación de garantizar su implementación y desarrollo. Walsh 2013 destaca la importancia de la educación propia como una herramienta para la descolonización del conocimiento y la construcción de un diálogo intercultural crítico. Etnoeducación. Es un concepto utilizado en Colombia para referirse a la educación que se ofrece a grupos étnicos como los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes que poseen una cultura, una lengua, unas tradiciones y unos fueros propios y autóctonos. Busca fortalecer la identidad cultural y promover el desarrollo de estos grupos desde sus propias cosmovisiones y valores. Bonetti 2018 menciona que la etnoeducación es un componente importante de las políticas educativas en Colombia y se busca transversalizarlas en todo el sistema educativo. Walsh señala que la etnoeducación debe estar ligada al ambiente, al proceso productivo, al proceso social y cultural, con el debido respeto a las creencias y tradiciones de los grupos étnicos. Decolonialidad. La decolonialidad es un movimiento teórico y político que busca cuestionar y desmantelar las estructuras de poder coloniales que persisten en la sociedad. Se trata de un proceso de desaprendizaje de los patrones de pensamiento coloniales y de construcción de nuevas formas de conocimiento y relaciones sociales basadas en el respeto a la diversidad cultural y la equidad. Según de Sousa Santos, 2009, la decolonialidad es una apuesta por la construcción de un mundo donde quepan muchos mundos, un mundo donde la diversidad sea valorada y respetada. Migración. La migración es el desplazamiento de personas de un lugar a otro, ya sea dentro de un mismo país o entre diferentes países. Este fenómeno puede ser promovido por diversas razones, como la búsqueda de mejores oportunidades económicas, la reunificación familiar, los conflictos armados o la persecución política. La migración tiene un impacto significativo en la diversidad cultural y en las relaciones interculturales. Corbetta 2018 señala que la migración es un fenómeno complejo y multidimensional que plantea desafíos y oportunidades para la construcción de sociedades interculturales. Tensiones que existen en contexto en la ruta hacia la comprensión de la educación intercultural. La educación intercultural, concebida como un enfoque que busca reconocer y valorar la diversidad cultural en los procesos educativos, no está exenta de tensiones y desafíos en su implementación. A continuación se presenta un análisis de estas tensiones, basado en tres ejes principales: el epistemológico, pedagógico y el sociopolítico. Tensiones epistemológicas. La educación intercultural cuestiona los modelos de conocimiento hegemónicos y aboga por la inclusión de epistemologías diversas, provenientes de diversas culturas y contextos. Esto implica un desafío para los sistemas educativos tradicionales, arraigados en una visión eurocéntrica del conocimiento. De Sousa Santos plantea la necesidad de una epistemología del sur, que reconozca la validez de los saberes locales y promueve un diálogo intercultural entre diferentes formas de conocimiento. Tensiones pedagógicas. La implementación de la educación intercultural requiere de un cambio de prácticas pedagógicas que deben adaptarse a la diversidad cultural de los estudiantes. Esto implica superar enfoques homogenizantes y desarrollar estrategias que promuevan el diálogo intercultural, el reconocimiento de la diferencia y la construcción de un conocimiento compartido. Andrade Calderón y Muñoz Dagua proponen la didáctica crítica como una opción pedagógica que fomenta la participación activa de los estudiantes y la reflexión crítica sobre la realidad social. Buenas, mi nombre es Ariel Fernández Jiménez y en este punto vamos a tratar las buenas prácticas y experiencias en el sistema educativo desde la educación intercultural en los contextos de enseñanza y aprendizaje. La educación intercultural ha emergido como un enfoque pedagógico crucial para abordar la diversidad cultural en los contextos educativos. Este enfoque busca promover el diálogo, el respeto y la comprensión entre diferentes culturas, enriqueciendo así los procesos de enseñanza y aprendizajes,
A continuación se presentan algunas buenas prácticas y experiencias relevantes en el ámbito respaldada por las bibliografías proporcionadas. En primer lugar, reconocimiento y valoración de la diversidad cultural. Implica reconocer y valorar la diversidad cultural como un activo en el aula. Esto significa fomentar el respeto por las diferentes cosmovisiones, lenguas, tradiciones y conocimientos de los estudiantes, como señala Walsh 2013. La pedagogía decoloniales busca reconocer y valorar los conocimientos, saberes y prácticas de los pueblos originarios y afrodescendientes, página 25. Segundo lugar, tenemos diálogo intercultural. El diálogo intercultural es fundamental para construir puentes de entendimiento entre diferentes culturas. Esto implica crear espacios de intercambio donde los estudiantes puedan compartir sus experiencias y perspectivas y conocimientos. Andrade Calderón y Muñoz Dagua 2012 declaran la importancia de promover el diálogo crítico y reflexivo entre los estudiantes y docentes, página 98, para fomentar la interculturalidad. Como punto 3 tenemos enfoque crítico y reflexivo. La educación intercultural debe adoptar un enfoque crítico y reflexivo que cuestione las relaciones de poder y de desigualdad sociales. Esto implica analizar cómo las estructuras sociales y culturales pueden perpetuar la discriminación y la exclusión. Fernández 2008 enfatiza la necesidad de desarrollar una conciencia crítica en los estudiantes sobre las desigualdades sociales y culturales, página 344. Como experiencia 4, currículo intercultural. El currículo debe ser diseñado de manera que refleje la diversidad cultural y promueva la inclusión. Esto significa incorporar contenidos, materiales y actividades que representen las diferentes culturas presentes en el aula. Coberta et 2018 señala que la educación intercultural bilingüe busca desarrollar un currículo que integre los conocimientos y saberes de los diferentes o las diferentes culturas, página 45. En la práctica 5, formación docente intercultural. La formación docente es clave para implementar la educación intercultural de manera efectiva. Los docentes deben recibir capacitaciones en temas como diversidad cultural, diálogo intercultural, pedagogía crítica y diseños curriculares intercultural. Redondo y Palacio Roja 2010 destacan la importancia de formar docentes capaces de diseñar e implementar estrategias pedagógicas que promuevan la interculturalidad, página 8. La experiencia o la práctica número 6 dice uso de tecnología para el aprendizaje intercultural. Las tecnologías pueden ser herramientas poderosas para promover el aprendizaje intercultural. Por ejemplo, las plataformas en línea pueden facilitar el intercambio de experiencias y conocimientos entre estudiantes de diferentes culturas. Musi y Terra SF exploran el uso de tecnologías como elementos sugestionables para que el conocimiento intercultural y lingüístico sea significativo. La práctica 6 dice evaluación intercultural. La evaluación debe ser diseñada de manera que tenga en cuenta la diversidad cultural de los estudiantes. Esto significa utilizar métodos de evaluación que sean culturalmente relevantes y que permitan a los estudiantes demostrar sus conocimientos y habilidades de diversas formas. 10-2008 señala que la evaluación intercultural debe ser un proceso continuo y formativo que promueva el aprendizaje y el desarrollo de los estudiantes, página 2005.